Hola, ¿y tú cómo estás? Bien, claro, estás en sintonía del programa número 1 en deportes a motor. Deportes a motor, un programa realizado por DM Expedición La Tierra. Medellín y el área metropolitana necesitan de una pista multifuncional para los deportes a motor. Por esta ventana entra usted al fascinante mundo de los deportes a motor. La siguiente sección con el patrocinio cívico de la Federación de Ligas Antioqueñas, Fedelian. Con la ayuda del video devolvámonos en el tiempo unos 25 años. Para los antioqueños mayores de 35 años, estas imágenes de épocas algo lejanas nos traen muy buenos recuerdos. Nos encontramos en 1969. El lugar, la ciudad de Medellín. Para esta época ya se realizaban circuitos callejeros, existían competencias como el circuito El Volador y El Poblado, trepadores de Santa Elena y Las Palmas. Las calles se vestían de color y los antioqueños se recreaban con el emocionante rugir de los motores. En los años 70 los deportes a motor vivieron la época de oro, tanto el motociclismo como el automovilismo eran los deportes del momento. El patrocinio de la empresa privada era importante porque era la industria naciente que necesitaba de este espectáculo que movía grandes masas que venían de otras ciudades por lo importante del evento. Antioquia ha sido cuna importante de automovilistas no solo a nivel nacional sino también en lo internacional. Tenemos casos muy buenos de aquella época como el caso de Aurelio Toro, El Grillo Toro, Ricardo Cuchilla Londoño, Agustín Vélez, Jorge Tulio Garcés, Humberto Escobar y Pilar Mejía. Recordemos un poco más de esto con el señor Gabriel Toro, entusiasta automovilista antioqueño, fundador del Autoclub La Montaña en 1967. Don Gabriel, cuéntenos un poco más de esta época de oro. El principal circuito que había en esa época en todo el país, en Colombia, era el circuito de Ciudad de Medellín, famoso circuito que se celebraba por El Volador. Donde iban aproximadamente a aquella época, que era hace 15, 18 años aproximadamente, tal, donde participaban los mejores volantes del país. Yo recuerdo que habían unos duelos de Moisés Bolovis, Humberto Escobar, Ricardo Londoño, Francisco Trimiño, y corredores sumamente buenos. Ese circuito llegó a tener fama en el país porque era lo mejor que había dentro del calendario nacional de pruebas. Traímos corredores de Panamá, de Perú y del Ecuador. Una cosa que también hacía el Autoclub La Montaña era que hacía unas premiaciones bastante suntuosas. Nosotros realmente en esa época todo era mucho más barato, lógicamente, que hoy. Conseguíamos patrocinios con las empresas, conseguíamos trofeos y hacíamos unas premiaciones bastante buenas. También hicimos circuitos en El Poblado que tuvieron mucho éxito. Hicimos un circuito de estadio en alguna ocasión que también participaron algunas damas como Beatriz Orozco, como Pilar Mejía, María Elena Saldarriaga y otras que no recuerdo en este momento. Todo esto quedó guardado por 10 años en el recuerdo de los aficionados antioqueños, y todo debido a un decreto que prohibió las competencias de motor en circuitos callejeros. Ahora le pedimos al doctor Luis Alfredo Ramos que desempolve un poco sus recuerdos. Doctor, usted como aficionado que le tocó vivir de cerca esta época, ¿qué recuerda? Mucho, que no era un Medellín tan viejo. Era el Medellín que ya hacía unos circuitos en el parque el Volador, en el Cerro El Volador, en los alrededores. Recuerdo que competían allí corredores de la talla de Moisés Bolovis, de Cuchilla Londoño, de Carlos Arango, de Calixto Nichols y en fin, un sinnúmero de corredores
de autos que fueron muy famosos en su momento, que hicieron unas grandes competencias con mucha participación, con una gran asistencia de público y sin que se presentara ningún problema. Por el contrario, todo fue muy positivo, que en lo que yo recuerdo. ¿Será este el único planeta azul que existe en el universo? Transforma tu mundo. Usa conciencia a la hora de tomar decisiones de consumo. Compra productos que perduren y que su uso sea más eficiente y amable con el medio ambiente. Campaña de M Expedición La Tierra, buscando conciliar las actividades humanas con la naturaleza. Ahora nos encontramos con uno de los campeones de la época, se trata del veterano Humberto Escobar. Época en que yo corrí fue la época de oro del automovilismo, ¿no es cierto? Era una época en la cual pues no había tanta facilidad ni tanta cosa, pero lo hacía uno con mucho esfuerzo y eso era muy bonito. En la época las autoridades colaboraban mucho, la alcaldía, la gobernación, todas las autoridades colaboraban mucho. O sea, corríamos el circuito de Ciudad de Medellín, que era por cogiendo la autopista, subiendo por la carretera que iba por el Volador, bajaban por la carretera de Robledo a coger la avenida Colombia y salíamos nuevamente a la autopista. Era un circuito muy bonito y de mucha fama. Corríamos otro en el Poblado, que cogía parte de las calles del Poblado, y corríamos otro en el estadio, que era dándole la vuelta al estadio, por las calles circunvalantes del estadio. En trepadores usábamos la carretera de Santa Elena, la carretera de Las Palmas, y era muy interesante también. Eran carreras muy, muy agradables y había mucho compañerismo y la gente colaboraba mucho y era muy sabroso, era un ambiente muy familiar las carreras, o sea, había un colegaje entre todos, el público se comportaba muy bien, era una belleza pues las carreras, porque la gente colaboraba y disfrutaba del espectáculo, y era un espectáculo sin ningún costo. Don Humberto, aprovechando que usted aún conserva su vehículo de competencia, cuéntenos sobre este pionero de los circuitos callejeros. El modelo 1966, como lo estás viendo, está en muy buenas condiciones. Este carro tiene más o menos unas 40 carreras corridas. El motor es de 1.300 centímetros cúbicos. Él conserva el motor original con que yo corría, pero básicamente lo que es la parte mecánica es la misma que tenía el vehículo cuando se corría. Refrigerado por agua, tiene radiador de aceite, 2 carburadores de motocicleta de carreras, que esos los adapté yo, y tiene todo el equipo para las carreras. El carro era en todas las carreras donde salía era un espectáculo, porque este carro andaba como andaban los carros grandes, entonces era todo un espectáculo ver un carro de ese tamaño pegado a los bólidos. Y ahora las impresiones del piloto bogotano Jorge Cortés, que participó en muchas de estas carreras callejeras. Bueno, yo creo que de los grandes retos que tenía uno como capitalino, como bogotano, era venir a Medellín, porque aquí había gente muy dura y carros muy bien preparados, y era muy agradable poder venir a competir contra ellos. El circuito, por ejemplo, del Volador era una pista pequeña porque tenía de todo, tenía una recta grandísima sobre la autopista, la curva de la biblioteca era una curva casi de autódromo, y luego pues esa topografía de subir al cerro y bajar, pues era algo que hacía un circuito muy variado, muy interesante. Y pues también hablando de la subida a Santa Elena, era un reto magnífico, era un reto donde era uno contra la máquina permanentemente, porque no estaba compitiendo sino contra la misma. Eran grandes carreras, también tuve oportunidad de participar en algunos rallies que se organizaron en esta zona. Con respecto al público, yo creo que no hay mejor público que quiera el automovilismo que el paisa. Aquí la gente se entrega a vivir las carreras de verdad. Yo tengo grandes recuerdos de ver cómo gozaba la gente, que sus ídolos, la gente que querían de aquí de Medellín o general paisas, hacían buenas carreras. Me acuerdo del Dorado, me acuerdo del primer carro que hizo Cuchilla con Federico Birbrager. Y la gente se sentía parte de ese trabajo, y eso era satisfactorio, y yo creo que ahí tenemos que regresar para volver a empezar.
y hagamos de los paisas nuevamente lo que eran. Tienen grandes baluartes, grandes deportistas y estoy seguro que en corto plazo volverán a estar en la primera línea. Estos son los testimonios que durante 4 años hemos recogido de los protagonistas de la época dorada de los deportes a motor en la década de los 70. Tú estás en sintonía del programa número 1 en deportes a motor. 4 años de infatigable labor en bien del deporte a motor antioqueño. Otro buen programa de Imágenes Producciones, la programadora de la buena televisión.